Nuevamente el Señor nos da la gran bendición de reunirnos como iglesia para exaltar su nombre. Y creo que también con gozo y con gratitud aceptamos de parte de nuestro buen Señor esa bendición que nuestro Dios nos da para entonces presentarnos delante de Él en adoración. Bien, yo quiero invitarle a que usted se ubique en la escritura de acuerdo al texto que hoy estaremos estudiando y que se tomará para de él entonces hacer la exposición de la palabra de nuestro buen Dios. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Y mientras que usted nuevamente se ubica en este texto, yo quiero que usted piense por un momento en que nuestras vidas a lo largo de cada día que el Señor nos da, recibe las bendiciones de parte de Dios. O en otras palabras, nosotros somos ampliamente bendecidos por Dios cada día. ¿Es cierto? ¿Podría alguno de nosotros decir que su vida no ha sido bendecida, cuidada, no ha sido tratada de una buena manera por parte de Dios? Creo que ninguno de nosotros podríamos decir que no. De hecho, cuando nosotros vamos a un texto del Antiguo Testamento que está en el libro de Lamentaciones, ese texto dice así: sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al final y versículo 23. Yo creo que nosotros somos testigos de que esta palabra es cierta y es verdadera. Nuestro Dios derrama sobre nosotros misericordias nuevas cada mañana que se convierten para cada uno de nosotros en bendiciones. Ahora, si nos diéramos nosotros a la tarea de hacer una lista de las bendiciones que nuestro Dios trae a nuestras vidas, yo creo que nosotros podríamos enumerar algunas de estas. Vamos a ver si yo estoy de acuerdo con su mente, con lo que usted en este momento está pensando acerca de cuáles podrían ser esas bendiciones del Señor. La primera que quisiera mencionar es: el Señor ha bendecido mi vida con mi esposa o con mi esposo. Espero que hayan personas aquí, hombres, mujeres aquí, que concluyan de esa manera. Dios ha bendecido mi vida y cada día la bendice con mi esposo y con mi esposa. Pero quizás otro diría, bueno, si yo voy a hablar acerca de las bendiciones de Dios, yo tendría que decir que el Señor ha bendecido mi vida con mis hijos, con mis hijas. Mis hijos, mis hijas para mí son una bendición de Dios. Otra persona diría, el Señor ha bendecido mi vida dándome talentos y dándome capacidades. Yo voy a cometer aquí una infidencia, perdón, no he pedido permiso para eso. Alguien dijo, y no lo voy a decir porque sé algo para defender, pero a veces que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bien, no estoy defendiendo eso, pero hoy, permítame, yo cometo una infidencia. Un día estaba hablando con Edwin y escuché que él dijo algo que a mí me dejó wow. Resulta que el carro a él se le varó. Él no es mecánico de carros, ¿cierto? No es. Pero él se puso a la tarea de desarmar el motor de su carro y de encontrar las piezas que habían fallado, llevarlas a reparar. Y lo más sorprendente de todo no fue desarmarlo, porque uno lo desarma. Lo más sorprendente fue volverlo al mar. Y no solo eso, que no le sobraran piezas. Y no solo eso, que funcionara. Bueno, él lo hizo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros le damos gracias a nuestro Dios por sus bendiciones en nosotros son los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Hay personas que tienen enormes talentos y capacidades que descrestan. Pero si seguimos hablando de las bendiciones de Dios, yo creo que otro podía hablar acerca de los títulos académicos que el Señor también le ha dado, esos títulos aún profesionales. Otro hablaría acerca de la bendición que Dios le ha dado de tener un negocio, o la bendición que Dios le ha dado de tener una empresa, o también la bendición de tener un trabajo.
Otro hablaría acerca de las bendiciones que ha traído Dios a sus vidas, dándole una casa donde estar o dándole un apartamento donde vivir. También podríamos hablar acerca de bendiciones como, no sé si usted ha escuchado a esta persona, tranquilo, no voy a cometer más infidencias hoy, pero no sé si usted ha escuchado hablar a un hombre periodista no cristiano llamado Diego Wauke. Y resulta, muy bien, y resulta que él, hablando justamente de las bendiciones sin ser cristiano, o hablando de cristiano evangélico, sin él ser esto, hablando de las bendiciones, dijo: una de las cosas con las que Dios ha bendecido mi vida este año ha sido con la salud. Él dijo: uno pierde la salud y lo pierde todo. Y él dijo: Dios bendijo mi vida con la salud. ¿Y por qué lo dijo él? Bueno, porque a partir o iniciando el año anterior, él comenzó a vivir una situación de cáncer con un sarcoma abdominal. Y la situación era muy compleja para su vida. Ahora, yo creo que entonces, si le preguntara a cada uno de ustedes si en alguna de las cosas que mencioné estamos de acuerdo, yo creo que usted me diría sí. Yo creo que nuestro Dios ha bendecido nuestras vidas de esas y de muchas otras maneras. Ahora, permítame hacerle esta pregunta. ¿Cuál de estas que fueron mencionadas podría usted catalogar como la mayor de las bendiciones? ¿Cuál? Bueno, algunos se salen fácilmente por la tangente diciendo todas. Pero permítame decirle que aunque he mencionado bendiciones que nuestro Dios nos da y que son bendiciones muy especiales para cada uno de nosotros, creo que en ninguna de ellas nosotros como creyentes podríamos catalogar que allí está la más grande bendición. Hay una que no hemos mencionado, hay una que no hemos considerado, y esa se encuentra no solo en el texto que hoy estudiaremos, sino que también el apóstol Pablo habló de ella en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a mirar si usted estaría de acuerdo con Pablo, y también permítame decirle si usted estaría de acuerdo con Andrés. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si nos hiciésemos la pregunta de cuál es la más grande bendición en nuestra vida, si se lo preguntáramos a Pablo, Pablo diría: la más grande bendición es Cristo. Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo entonces en estas palabras que él, después de haber sido un hombre muy capaz y muy inteligente y habiendo vivido muchas cosas a lo largo de su vida, muchas de ellas por tener una vida privilegiada, todas esas cosas, como también las hemos escuchado en otros momentos de sus escritos, él las ha estimado como pérdida, las ha tomado como basura, cuando estas cosas las compara frente a la persona de Cristo. Por eso entonces en Filipenses 1:21 dice él: porque para mí el vivir es Cristo. La mayor y la más grande de todas las bendiciones para Pablo era Cristo. Ahora, permítame hacerle a usted esta pregunta en esta mañana. ¿Es también Cristo para usted su mayor bendición? Más que las cosas que mencionamos y el listado que dimos, ¿es Cristo para usted esa mayor bendición que no es superada por ninguna otra? Es justamente entonces porque creo que algunos comparten esta verdad, algunos comparten esta convicción en su corazón, que el título en esta mañana, partiendo del texto que estudiaremos, es: mi más grande bendición, Cristo. Ahora, hay personas que confunden esto. Hay personas que hablan de que su más grande bendición es Cristo por lo que Cristo les da. Y permítame aclararle, yo no estoy hablando que nuestra más grande bendición es Cristo por lo que Él nos da, aún regresando a ese listado que hace un momento les mencioné. Estoy diciendo que Cristo en sí mismo para muchos es su más grande bendición. Así Cristo no les diera nada. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso,
Pero desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Habacuc, el profeta Habacuc dice: si yo no recibiera nada más y lo único que recibiera fuera la salvación, para mí eso es suficiente. Pues bueno, la salvación en el Nuevo Testamento es Cristo. Cristo es la salvación. Ahora, si tú has respondido que Cristo es la más grande bendición para tu vida, yo creo que hay que hacer otra pregunta entonces, además de esta. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Cristo para ti es tu más grande bendición? Otra vez, piensa, por favor. Hay muchos que confunden que Cristo es la más grande bendición por lo que Cristo les da. ¿Estás pensando en este momento que Cristo es tu más grande bendición por los beneficios de Él para tu vida? Porque hoy pudiste respirar y tus pulmones se inflan, porque tu cerebro funciona y tu corazón palpita. ¿Por eso Cristo es tu más grande bendición? Yo creo que esa no debería ser nuestra respuesta. Algunos hablan de que Cristo es su más grande bendición porque los ama, porque los cuida, porque está siempre a su lado, porque les da lo que ellos le piden. ¿Esto es lo que tú estás pensando en este momento? ¿Por eso Cristo es tu más grande bendición? Estas cosas, aunque son verdad en sí mismas, yo creo que serían las respuestas de una persona no precisamente que ha considerado a Cristo como su mayor bendición, sino más bien de una persona egoísta, que ve a Cristo como aquel que está dispuesto allí para él y para suplir sus anhelos y deseos del corazón. Esta es una idea distorsionada de Cristo, pues solo entonces lo ve a él como en términos de bendición y de interés para su vida. Si en algún momento esto es algo que ha estado allí en tu mente, pensando en que Cristo es bendición para tu vida por estas cosas, quiero en esta mañana pedirte: saca eso de tu cabeza y trae a tu mente y a tu corazón la verdadera razón por la que Cristo debe ser la más grande bendición a tu vida. Quiero entonces que, teniendo el texto de Hebreos allí delante de nosotros, cada uno en la escritura, quiero invitarle que al ver ese texto, partiendo de él, resaltemos una verdad y resaltemos dos demandas. De esa manera vamos nosotros a estudiar este texto. Por un lado, resaltando una verdad, y esa verdad va a ser en la que nos vamos a tomar mayor tiempo para estar allí y estudiarla. Pero después de ver esa verdad que aparece en este texto, vamos a hablar de dos demandas, o en otras palabras, de dos órdenes o directrices que aparecen en el texto para nuestra vida hoy que justamente estamos estudiando el texto. Volvamos entonces a traer a nuestra mente el título de este mensaje. ¿Cuál es? Mi más grande bendición, Cristo. Ahora, yo quiero invitarle que conectemos por un momento esto que estamos hablando hasta este momento con lo que hemos venido compartiendo. Yo no sé si usted hoy, al haber leído el texto que correspondía a la predicación, notó que hay un cambio, y un cambio fuerte con respecto a lo que ya se venía hablando en Hebreos. El texto no solamente nos estaba mostrando a Cristo como superior a muchas cosas que para los hebreos del tiempo en el que este texto fue escrito eran importantes. Hemos dicho entonces que el texto nos ha mostrado a nosotros, o le dijo a los hebreos de ese tiempo, que Jesús era más importante o era superior a Moisés, era superior a los ángeles, era superior a los sacrificios. Jesús es superior a todo. Pero que como algunos no habían logrado comprender eso, no habían logrado entender la superioridad de Cristo, estaban llegando un momento en sus vidas donde ellos estaban apostatando, donde ellos estaban negando esto y desviándose de la correcta fe. Y es allí donde el escritor de Hebreos entonces, de una manera fuerte, de una manera que no es cómoda para nosotros leerlo porque también tiene que ver con nosotros, dice: no entrarán en mi reposo. Todos los que en un momento comprendieron, en un momento recibieron el mensaje de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, pero abandonaron eso, lo están dejando a un lado y no están creyendo en la verdad de esa palabra, ellos serán castigados
como también fueron castigados los judíos que no entraron en la tierra prometida. Pero cuando llegamos a esta parte final del capítulo 4, la manera de hablar, que es una manera fuerte, una manera directa, una manera que confronta, una manera que nos cuestiona y nos pone a pensar, ahora el final del capítulo 4 lo habla con palabras diferentes. Y lo habla con palabras, podríamos aún decirlo, con palabras de amor. Lo habla con palabras de ánimo. Nos habla ahora con palabras de llevarnos a nosotros a comprender que ese mismo Dios que es fuerte y que es claro y directo con demandar el pecado y castigarlo, también es un Dios que está allí para cuidar, animar, alentar y cada día llevarnos a cumplir sus planes y propósitos. Diciendo entonces esto, quiero invitarles a que veamos la verdad. Les dije que en este texto vamos a ver una verdad y dos demandas. Veamos primero entonces cuál es la verdad. Quiero pedirle que vayamos al versículo 14. Versículo 14 de este capítulo 4 en su primera parte. Dice la palabra de nuestro Dios: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Si hay verdades que a nosotros debieran llamar nuestra atención y de alguna manera, de una forma muy clara y contundente, quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón, es la que está contenida en estas palabras. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad es: Cristo es el perfecto gran sumo sacerdote. Y yo quiero pedirle que usted trate de colocarse en los zapatos de los hebreos de este tiempo a quien fue este texto escrito y trate de pensar por qué el recalcar esto, porque no es primera vez que lo mencionamos, por qué el recalcar esto era importante. ¿Por qué era importante exponer nuevamente y hablar acerca de la perfección de Cristo, siendo Él el gran sumo sacerdote? Bueno, porque estos hebreos tenían en su mente y en su corazón, por causa no solamente de su falta de fe, sino de unas también malas enseñanzas, una distorsión de lo que era Cristo. Pero el tiempo ha pasado, los siglos han avanzado, y aunque esa era la condición de los hebreos de ese tiempo, cuando nosotros miramos la condición de muchos cristianos en el día de hoy, encontramos que sigue siendo la misma. No somos hebreos, no estamos en el territorio donde los hebreos habitaban para este momento, pero muchos de nosotros seguimos teniendo confusiones con respecto a Cristo y seguimos teniendo una distorsión de lo que realmente es Cristo. Por eso hace un momento les decía que muchos, cuando piensan en que Cristo es su más grande bendición, lo que piensan allí es en las cosas que Él les da, no en Él, sino en lo que Él les da. Pero el escritor de Hebreos una y otra vez nuevamente exalta a Cristo, y lo que hace es decirnos a nosotros que ese Cristo es lo mejor que podía pasar a nuestras vidas, que ese Cristo es la más grande bendición para cada uno de nosotros. Pero diciendo esto, el escritor entonces deja claro que ahora ese Cristo es el gran sumo sacerdote. No sé si usted tiene buena memoria, espero que sí. Hace varias semanas atrás, exponiendo el capítulo número 2, versículos 14 al 18, se habló acerca del sumo sacerdote. Bueno, esta fue una predicación que el Señor me dio la bendición de compartir. Y hablando acerca del sumo sacerdote, compartimos algunas cosas que estaban conectadas con lo que en el Antiguo Testamento es dicho o había sido dicho, y que nos llevan a nosotros a comprender un poco más la obra del sumo sacerdote. Permítame recordar algunas cosas que fueron dichas para ese momento con respecto al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Para el pueblo de Israel había una tribu que había sido encargada de desarrollar una tarea. ¿Cuál era la tarea? Ser los intermediarios entre Dios y el pueblo.
A ellos no les fue entregado un territorio. A ellos no les fue colocadas las mismas tareas de agricultura y aún de dar diezmo a Dios como a los demás. ¿Cuál era esa tribu? Leví. La tribu de Leví eran los encargados entonces de ejercer el sacerdocio para el pueblo de Israel. Pero estos sacerdotes entonces tenían uno que sobresalía entre ellos. Ese era llamado jefe de sacerdotes, o era llamado gobernante de sacerdotes, o era también considerado como uno de los principales sacerdotes, es decir, el líder entre los sacerdotes. Ahora, cuando nosotros tratamos de pensar un poco más en cada una de las palabras de ese título, sumo sacerdote, encontramos que en el griego, sumo, les decía en esa ocasión, es argiereus. Argiereus. ¿Y qué significa esa palabra en el griego? Bueno, esa palabra es de donde viene la palabra pontífice, o es la palabra que indica que alguien es preeminente y que a ese se le ha entregado una gran autoridad. Eso es lo que significa sumo. Y sacerdote en el griego es una palabra que es cohen. Cohen se refiere a una persona encargada de hacer cosas sagradas. Y esta persona entonces es alguien que representa oficialmente a Dios delante del pueblo, pero que también representa al pueblo delante de Dios. Y para esta tarea, lo que esta persona hace es sacrificios. Sacrificios donde ruega el perdón y la misericordia para el pueblo que está representando. Como ya lo hemos dicho, entonces un sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora, pero ¿quién entonces era el sumo sacerdote en la Escritura? Vamos a mirar solo un par de textos que nos hablan a nosotros acerca de quién era o cómo se identificaba claramente ese sumo sacerdote, ese líder, ese hombre que resaltaba como gobernante o como principal entre los sacerdotes. Números capítulo 35, versículo número 25, finalizando. Números 35, 25 al final hace referencia a ese sumo sacerdote diciendo: y morará en ella hasta que muera. Había un trato que había que dar a algunos hombres, o porque habían matado sin intención a otro hombre, o porque habían contraído la enfermedad de lepra, y ellos tenían que ser excluidos del territorio del pueblo. Y ellos, para los que habían sido habían recibido la enfermedad de la lepra o habían matado a otro sin culpa, ellos se les levantaba el castigo hasta este momento, y morará en ella, o sea, estará fuera del territorio donde habitan los judíos hasta que muera el sumo sacerdote. ¿Y cómo se identificaba el sumo sacerdote? Termina diciendo entonces: el cual fue ungido con el aceite santo. Entre los sacerdotes había uno que en un ritual ordenado por Dios recibía un ungimiento con un aceite santo que lo hacía entonces estar con una mayor autoridad sobre los demás. Ahora, este entonces ejercía una labor muy especial y única entre todos los sacerdotes. Para esto vamos a Levítico capítulo número 16, versículo 32. ¿Qué nos dice Levítico 16, 32? Hará expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote, o sea, aquel que recibió una unción especial o un ungimiento especial en lugar de su padre, y se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Como en otro momento lo hemos hablado, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y una vez por año sobre el propiciatorio regaba la sangre que había sido tomada del cordero que había sido sacrificado para expiación, para perdón de pecados del pueblo. Esta era entonces una tarea de ese sumo sacerdote. Por eso este hombre era alguien sumamente importante en el pueblo.
Así como, por ejemplo, en un colegio, el rector es importante, así como en un país, el presidente es importante, o así como en una iglesia, el pastor o uno de los pastores es importante. Este sumo sacerdote era importante para el pueblo y tenía entonces una gran aceptación frente a las personas que hacían parte del pueblo. Y si hablamos del resto de las tareas que él hacía, tendríamos entonces que decir que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde. No solamente era el sacrificio de una vez al año para pedir perdón por los pecados, sino para poder mantener una comunión diaria con Dios. Él ofrecía sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. Pero también este sumo sacerdote le enseñaba al pueblo de Dios la ley de Dios mismo. Y también servía como ese mediador, como ya fue mencionado, entre Dios y el pueblo. Le comunicaba a Dios lo que el pueblo le daba a conocer, y él al pueblo le comunicaba lo que Dios también llevaba a conocer. Así que entonces la tarea de este gran sumo sacerdote era enorme y de gran responsabilidad. Habiendo dicho esto y sabiendo la importancia de este gran hombre en el Antiguo Testamento, quiero ahora que hagamos una pausa. Y quiero que hagamos esta pausa llevándolos a pensar en una realidad que muy seguramente muchos de nosotros hemos experimentado. Piense en esto. Cuando éramos niños o cuando nosotros hemos estado en la etapa de tener niños pequeños, estamos hablando alrededor de 5 años más o menos, cuando teníamos 5 años o cuando nuestros hijos tenían 5 años, para nosotros o para esos hijos, el papá era el superhéroe. ¿Sí o no? Bueno, para los que lo tuvieron, yo sé que algunos de pronto no tuvieron esta bendición, pero para quienes los tuvieron, para quienes tuvieron a su papá a la edad de 5 años, o para quienes han tenido a sus hijos cuando han tenido 5 años, alrededor de esa etapa de la vida, yo sé que para estos niños, o para nosotros en ese tiempo, nuestro papá era el gran superhéroe. ¿Quién era el que nos destapaba las botellas cuando nosotros nos retorcíamos tratando de destaparlas? El papá. Y cuando el papá cogía esa botella que era casi que imposible de abrir y hacía, ¿cómo quedábamos nosotros? ¿O cómo quedan nuestros hijos? ¡Wow! Mi papá lo hizo. ¡Wow! ¿O qué pasaba cuando había una caja pesada que nosotros tratábamos de mover, o un mueble de la casa que tratábamos de mover y tratábamos de esforzarnos para lograr desplazarlo y no éramos capaces? ¿Qué palabra se pronunciaba en ese momento? Papá. Y llegaba el papá y le dice, ¿qué quieres, mi amor? No puedo alzar la caja, no puedo mover el mueble. Tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo quedábamos nosotros? ¡Wow! Mi papá. Bien, pero también, ¿qué pasaba cuando venían esas preguntas complejas y aún las preguntas de matemáticas? ¿Cuán complicadas eran esas preguntas? Raíz cuadrada de 16. Pero para ese tiempo, cuando teníamos 5 años, eso no era para nosotros algo fácil. Podíamos responder esa pregunta, pero no la hacía el profesor. Llegábamos a la casa y el papá la respondía y nosotros quedábamos, wow, mi papá es el superhéroe. Mi papá es el que no le tiene miedo a las cucarachas, es el que no le tiene miedo a los ratones. Mi papá es el que me trae la comida y yo como y disfruto de lo que él me trae. Mi papá es el mejor. De esta misma manera era admirado el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el pueblo de Israel era considerado el hombre casi perfecto. Era considerado el hombre que era intachable, el que siempre decía la verdad, el que cada palabra que pronunciaba era palabra de Dios. Era aquel
al que aún se le consideraba como que se le estaba aún a él debiendo la vida, porque era él el que se presentaba día tras día o año tras año para lograr el perdón de parte de Dios y que el pueblo no muriera. Así que así como muchos niños ven a sus papás a esa edad de 5 años, el pueblo de Israel veía al sumo sacerdote como el gran hombre que bendecía sus vidas de una manera muy especial. Ahora, el texto que estamos estudiando de Hebreos, este texto nos lleva a nosotros a pensar en ese sumo sacerdote, y lo hace cuando nosotros leemos el versículo 14 y el versículo 15. Más adelante los voy a nuevamente citar, pero permítame llevarlo usted a eso. El versículo 14 y el 15 nos hablan acerca del sumo sacerdote, pero no solamente en estos versículos se nos habla de él. A lo largo de toda la carta de los Hebreos, 17 veces se hace referencia al sumo sacerdote. Y cuando nosotros revisamos toda la escritura, 86 veces se hace referencia al sumo sacerdote en toda la Biblia. Pero hay algo especial que pasa en este texto de Hebreos 4, especialmente en este versículo 14. Hay algo muy especial que sucede en este texto y yo quiero pedirle que no lo pasemos por alto. Esto que pasa en Hebreos 4:14 sucede solo aquí y no se repite en ninguna otra parte de la escritura, hablando del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que pasa en este texto? Haciendo referencia al sumo sacerdote, se dice que hay un gran sumo sacerdote. Sumo sacerdote lo encontramos, esa expresión o esa referencia a ese hombre impactante y de gran significado para muchos, lo encontramos 86 veces en toda la escritura. Pero el gran sumo sacerdote solo lo encontramos en este texto. Esta expresión de gran sumo sacerdote no se repite en ninguna otra parte de la escritura. Volvamos a mirar el versículo 14 en su primera parte. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Se está leyendo una parte exclusiva de la Biblia. Está leyendo una parte que no tiene otro lugar de la escritura para ir allí y citar que allí también fue dicho lo mismo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Ahora, cuando habla entonces de este gran sumo sacerdote, es una alusión directa y es una referencia clara a una persona. En la escritura nosotros podemos ver a muchos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Unos los conocimos por nombre, el primero de ellos fue Aarón, pero de allí en adelante otros hombres ocuparon este lugar. Pero cuando este texto usa la expresión gran sumo sacerdote, se está refiriendo solo a uno. Y ese uno es Cristo. Es una referencia a Jesús. Si nosotros nuevamente colocamos nuestra atención en lo que continúa el texto, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que nuevamente yo quiero pedirle que usted traiga la imagen que hace un momento estábamos queriendo llevarles a pensar. Si para un niño su papá a la edad de 5 años era el superhéroe, de la misma manera que para muchos judíos el sacerdote, el sumo sacerdote, era el superhéroe, ahora nosotros ¿qué debemos pensar cuando el escritor de Hebreos nos dice que hay un gran sumo sacerdote? ¿Qué debemos pensar? Yo creo que la manera de nosotros responder a esto es que debemos responder con admiración, con asombro, con gratitud, porque hay alguien que ha superado las expectativas de lo que nosotros teníamos aún en nuestra mente antes. El escritor de Hebreos entonces no solamente nos presenta a Jesús como sacerdote, ni como el sumo sacerdote, sino que nos lo presenta como el gran sumo sacerdote. Y como si fuera poco, a esto le agrega que este gran sumo sacerdote es aquel que ha traspasado los cielos. Y nuevamente, piensa en las palabras que aparecen en ese texto porque son de gran bendición para nosotros. Ese gran superhéroe que ahora nosotros debiésemos considerar ha traspasado los cielos. Yo quiero invitarle a que usted escuche lo que dice
más adelante este mismo escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 11 y 12, haciendo referencia a este gran sumo sacerdote, a este hombre tan especial e impactante que debe ser para nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, este versículo 11 está haciendo referencia a aquel sacerdote que era imperfecto, aquel sacerdote que para el pueblo era el gran hombre, pero era imperfecto. Pero ahora el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos está ahora diciendo más adelante el escritor de Hebreos? Que ha llegado ahora un gran sumo sacerdote que es superior al que consideraban antes, que es superior a ese hombre que en algunos momentos para muchos era el superhéroe, pero que ahora ha sido superado por uno que claramente es Cristo. Entonces, con esta gran verdad, el escritor de Hebreos produjo en los lectores o en sus lectores y también en nosotros lo que sucede cuando muchos niños crecen. Ya hicimos referencia a cuando los niños están de 5 años o cuando nosotros estuvimos de 5 años. Su papá es el gran superhéroe. Pero, ¿qué pasa cuando los niños crecen? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos 5 años, sino que tenemos 15 o tenemos 20 años? ¿Qué pasa con respecto a ese superhéroe de los 5 años? Ya no es. Ya ese superhéroe no es el mismo. Ya no lo necesito para que él venga y me ayude a correr una caja o a correr algo pesado de la casa. No lo necesito para matar una cucaracha o un ratón. Ahora ese gran superhéroe dejó de ser el gran superhéroe y ya hay otros, porque otros han comenzado a traer a nosotros un mayor entendimiento. Aquí también mencionó algo, lo he dicho en otros momentos, pero yo recuerdo cuando mi hija Sara, ella estaba finalizando el bachillerato, mediados del bachillerato y finalizándolo, ella me hacía preguntas de matemáticas. Y yo por allí medio le ayudaba con algunas ecuaciones, con algunas simplificaciones. Vaya que ella hoy me pregunte sobre la matemática que ella hoy tiene que desarrollar en la universidad. Y yo ya tengo que aceptar que para ella ya no soy el superhéroe de las matemáticas. Ya perdí ese puesto en ella de ser el superhéroe de las matemáticas. Bien, cuando el escritor de Hebreos presenta al gran sumo sacerdote, con eso lo que hace es decir que el sumo sacerdote que ellos conocían antes palidece frente a este otro gran sumo sacerdote que es Cristo. Ese gran sumo sacerdote que ahora está por encima de todos, pero que estando por encima de todos se convierte en la más grande bendición para cualquiera que cree en él y que va a él. Ese gran sumo sacerdote entonces debe ser para cada uno de nosotros la mayor bendición para nuestras vidas. Y uno se preguntaría, pero ¿y por qué debe ser la mayor bendición? Ahora vamos a otro texto en el que el mismo escritor de Hebreos nos muestra. Si decimos que él debe ser la más grande bendición, ya ahora ese sumo sacerdote que se conocía antes no lo es comparado a este gran sumo sacerdote, porque él es la mayor bendición. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Este texto dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y esta es una referencia al gran sumo sacerdote, solo que aquí lo llama sumo sacerdote. Recuerde que en Hebreos 4 es el único momento en la escritura donde se le llama gran sumo sacerdote. Pero miren, haciendo referencia a ese gran sumo sacerdote o a ese sumo sacerdote que es Cristo, dice así: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo ha hecho ¿qué? Perfecto para siempre. Ahora, piense usted por un momento en esto. ¿Qué pasaría con esos hebreos que, entendiendo correctamente este mensaje, pensaban en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, pero que pensando en él, ahora le es puesto delante de ellos ese perfecto y gran sumo sacerdote que es Cristo? ¿A cuál escogerían? Ellos escogerían al mismo que escoge mi hija cuando tiene que ver con matemáticas, o sea, ya no al papá. Ellos escogerían ya no a ese sumo sacerdote que claramente para ellos en un tiempo fue un hombre de gran reconocimiento, de gran respeto, de gran admiración, pero ya no lo reconocerían a él como el sumo sacerdote importante para sus vidas. Ahora el escritor de Hebreos dice, hay uno mayor, hay uno mejor, y en él es que ustedes deben colocar su atención y su mirada, porque siendo y cumpliendo cada una de estas características que leímos en este capítulo número 7, él entonces con esto se convierte en la mayor bendición para su vida. Se convierte en lo mejor que le puede pasar a usted. Trate por un momento de imaginarse, ¿qué tal que Cristo todavía no hubiese venido? ¿Qué tal que nosotros todavía estuviésemos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué tal que para nosotros el sumo sacerdote todavía fuera ese que tiene que todos los días, de una manera imperfecta, estar sacrificando animales? ¿En qué condición estaríamos? ¿No estaríamos en una condición triste? Claro, pero ahora el escritor nos dice, hay uno mejor y hay uno mayor. Pero no solamente lo dice en Hebreos 7, también lo dice en Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y escuche, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Piensen, usted todavía debe seguir considerando que Cristo es la mayor bendición para su vida por lo que le da, porque hoy le ha dado salud, porque hoy le ha dado el dinero para conseguir el sustento para usted, para su cuerpo, para su alimento, para su techo. ¿Debiéramos nosotros seguir considerándolo a él la mayor bendición por estas cosas, o por lo que él es, lo que él ha logrado, lo que él ha obtenido de acuerdo a esa vida perfecta y santa que la escritura nos muestra de él mismo? Si es así, entonces la verdad que yo quiero invitarle a que usted hoy retenga en su mente y en su corazón es: Cristo es el perfecto y gran sumo sacerdote que se ha convertido en la mayor bendición para su vida, si usted cree en él, si su vida está puesta en él. Ahora, ya habiendo entonces hablado de esta gran verdad, ahora permítame hablarle de las demandas. Y recuerde que cuando estamos hablando de demandas, estamos hablando de órdenes y directrices. ¿Le han dado órdenes a usted? Nuestros papás, nuestras mamás, o cuando hemos estado en el colegio, o cuando hemos estado en el trabajo. Tenemos muchas personas que nos dan órdenes y nos establecen directrices para nuestra vida. Pues bien, en este texto, finalizando el versículo 14, encontramos la primera. Dice: retengamos nuestra profesión. ¿Y ahora qué van a hacer con los que se salieron antes de graduarse en la universidad? ¿Este texto tiene que ver con ellos? No. ¿Qué significan estas palabras? Permítame decirle que lo que significan estas palabras es: sigamos confiando en él. Recuerden que les decía que ahora los términos o la manera como Hebreos comienza a hablar, o por lo menos en este texto habla, es diferente a como veníamos viendo que el escritor nos comunicaba el mensaje de Dios. Hasta hace unos versículos atrás, Dios decía: juré que no entrarán en mi reposo. Pero ahora las palabras que pronuncia el escritor de Hebreos es: retengamos nuestra profesión.
Ahora son palabras de ánimo, son palabras de empujarnos, son palabras de llevarnos adelante, son palabras de misericordia para nuestras vidas. Entonces lo que esto significa es: sigamos confiando en Él, aferrémonos a la fe que profesamos. O como lo traduce la nueva Biblia de las Américas, es: retengamos nuestra fe. Obedecer una demanda no es fácil. Ya vimos como muchos apostataron de la fe, prefirieron apartarse y dejar lo que habían creído antes. Sin embargo, para un verdadero cristiano y para el escritor de Hebreos, nos aparece allí no una sugerencia, sino que nos aparece una orden. Y la orden es: retengamos nuestra profesión. ¿Usted se siente incómodo con esa orden? Bueno, puede ser que alguno diga no, pero en un sentido nosotros deberíamos sentirnos incómodos con esa orden. ¿Y por qué? Porque es una orden que solamente puede ser cumplida por aquel que es la mayor bendición para nuestras vidas, por aquel que se convierte entonces en la mayor bendición para cada uno de nosotros, que es Cristo. Sigamos leyendo el versículo 15. Veamos lo que nos dice este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A quién acudes en los momentos de debilidad? ¿A quién acudes en los momentos de aflicción? ¿O a quién acudes en los momentos de adversidad? Como ya dijimos, cumplir un mandato no es fácil, y especialmente cuando alguien conoce nuestras debilidades, porque el texto claramente habla acerca de nuestras debilidades. Cristo no nos ve a nosotros y nos ve como los niños de 5 años que somos superhéroes, o perdón, que pensamos de Él como superhéroes y que nada nos hace a nosotros cambiar ese pensamiento. Cristo sabe claramente cómo somos nosotros, y dentro de ese entender claramente cómo somos nosotros, Él conoce que en tu mente y en tu corazón hay debilidades. Por eso el texto habla de nuestras debilidades. Ahora, ¿es fácil entonces, sabiendo que en nosotros hay debilidades, cumplir los mandatos de Dios? ¿Es posible esto? Yo quiero contarles el testimonio de una persona. Me reservo el nombre. No se pongan a mirar entre ustedes, no se preocupen, no está aquí. Pero quiero contarles el testimonio de alguien. Una persona que tiempo atrás comenzó a conocer del Señor y su palabra. Y por la gracia del Señor, como muchos de ustedes, comenzó a conocer la teología reformada, o en otras palabras, la teología bíblica. Esa teología que no predica que todo estará bien. Esa teología que no habla de que todo lo que quieras lo recibirás. No, esa persona comenzó a conocer acerca entonces de que el Señor es soberano, que Él hace conforme a su voluntad, que Él cumple las cosas de acuerdo a sus propósitos, y que en medio de eso hay momentos donde Él puede determinar que nosotros pasemos por aflicción. El Salmo 23 dice: cuando ande en valle de sombra y de muerte. El texto no está diciendo no pasaremos por valles de sombra y de muerte. Cuando pasemos por valles de sombra y de muerte. De hecho, pasaremos por valles de sombra y de muerte. Ahora, esta persona conoció entonces esta teología, pero resulta que esta persona comenzó a vivir una situación muy fuerte y dolorosa en su vida. Su hermana comenzó a desarrollar un cáncer agresivo, un cáncer que comenzó a comer, si es la manera de decirlo, su estómago. Y después de comer su estómago, comenzó a comer otras partes de su cuerpo, páncreas y otras partes de todo el aparato digestivo, que llevó a someterla a una cirugía donde les tocó a los médicos extirpar completamente el estómago. Pero esto no es todo, porque si una vida fuera fácil vivirla sin estómago, yo creo que muchos de nosotros optaríamos por esa cirugía. Pero vivir sin estómago no es nada fácil. Así que entonces esta persona comenzó ya a vivir otras complicaciones por no tener estómago. Pero después le fue anunciado que tenía que hacerle quimioterapia, y después que tenían que hacerle radioterapia. ¿Quién aguantaría? Un día, comunicándome con esa persona, le dije: ¿cómo estás?
después de haber recibido la teología bíblica y la teología reformada, me dijo: no quiero hablar de mí, no me siento capaz de hablar de mí y tampoco me siento capaz de hablar de Dios. Escuchen, Dios conoce nuestras debilidades y Dios sabe que nosotros cumplir sus mandamientos no es nada fácil. Aquella persona que diga que claramente puede entonces retener su fe como si fuera un juego de niños, se equivoca. De hecho, ya nos fue hablado acerca de la negación acerca de la fe, de la apostasía. Pero, sin embargo, ahora el escritor de Hebreos nos anima. El escritor de Hebreos nos impulsa. El escritor de Hebreos nos toma de la mano y nos dice: retén tu profesión, retén tu fe, anímate, no te dejes quedar, no quedes rezagado. Continúa entendiendo que Cristo para ti es tu más grande bendición. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de que Él conoce tus debilidades, el versículo 14 dice: ese sumo sacerdote el versículo 15, ese sumo sacerdote fue tentado según nuestra semejanza. Cristo te conoce. Cristo sabe tus debilidades. Cristo conoce las condiciones con las que tú luchas y con las que en muchos momentos has querido tirar la toalla porque has dicho: yo no aguanto más, yo no puedo más. Pero la Nueva Biblia de las Américas traduce esta misma parte de la escritura como que Él es quien ha sido tentado como todos nosotros y ha aguantado la tentación. Cristo conoce lo difícil que es luchar contra la tentación. Cristo conoce lo difícil que es permanecer firme. Cristo conoce lo difícil que es permanecer en pie. Cristo sabe que hay cosas que aparentemente pudieran parecer mejor que lo que Él ofrece. Cristo sabe, para los jóvenes que están hoy aquí, que pareciera que las carreras ofrecieran una mejor condición o estatus social que lo que Cristo mismo ofrece. Hombres, muchos consideran que lo que les dan sus trabajos o sus negocios es realmente lo que les da estabilidad en sus vidas. Pero el escritor de Hebreos está diciendo: no te equivoques. Cristo sabe que esos son engaños de Satanás, porque eso no es lo que te da estabilidad. Eso no es lo que te da a ti la capacidad de permanecer firme en tu fe. Es Cristo, porque Cristo es la mayor bendición para tu vida. Escúchenlo como lo dijo alguien en una ocasión: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entendernos que nos resulta difícil obedecer a Dios. No creas que entonces en ese esfuerzo tuyo de obedecer a Dios, aunque sabes que Él es la mayor bendición, Cristo, eso lo hace fácil. No, lo hace difícil. Pero la mayor bendición es que Cristo lo sabe. Es que Cristo entiende esto. Cristo tuvo que pasar por la tentación. Cristo tuvo que llegar a un momento donde su necesidad física fue usada para ser tentado. Dice la escritura: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y alguien, haciendo mención de este texto, mencionó que muy seguramente a Jesús le salivó la boca viendo esas piedras convertidas en pan. ¿Y por qué? Porque tenía hambre. Él tenía una necesidad física, pero por esa necesidad física Él no terminó cediendo a esa tentación, luchó contra la tentación. Pero también aparece otra parte en el texto que dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y allí Jesús fue tentado con respecto al cuidado de Dios. El tentador le dijo: si te tiras abajo, el Señor mandará a sus ángeles para que te cojan con sus manos y no deje que tu pie tropiece en piedra. Bueno, eso era desconfiar de ese cuidado de Dios, era la tentación. Sin embargo, Jesús no accedió a ella. Y la última tentación fue: todo esto te daré si postrado me adores. El tentador le estaba queriendo decir a Jesús: hay un camino más corto, no tienes que ir a la cruz. ¿Quién dijo que para ir a la gloria tienes que pasar por la cruz? Para ir a la gloria yo te ofrezco un camino mejor, que no es de entrega y sacrificio y de muerte. Ese camino es que simplemente me adores y todo lo que quieras te lo daré. ¿No enfrentamos nosotros tentaciones así? Pero lo más hermoso de todo esto es que ese gran sumo sacerdote
puede compadecerse de nosotros. Escucha, está diciendo el versículo 15, el gran sumo sacerdote puede compadecerse de ti, porque él también enfrentó esas tentaciones. Algunos, por causa de esas tentaciones, lo que hacen es aislarse de Dios. Pero lo que el Señor dice es al contrario: ven a mí, porque yo puedo entender tu tentación. Yo puedo entender lo difícil que es permanecer firme en medio de la tentación. Ahora, Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice ahora: yo quiero invitarle a que también este sea un texto que esté guardado en su mente y en su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, conociendo tu debilidad en las tentaciones, no te acusa, no te señala, no te hace a un lado, no te quita del medio y te dice débil. Lo que Cristo hace es darte más de Él, es entregar más de lo que Él es, para que tú puedas permanecer firme, manteniendo tu profesión, continuando con tu fe. ¿No es esto entonces algo que se traduce en que Cristo para nosotros es nuestra más grande bendición? Claro que sí. Cristo es nuestra más grande bendición. Cristo está allí para animarnos. Cristo está allí para sostenernos. Cristo está allí para levantarnos. Cristo está allí, sí, en un momento para colocar el castigo sobre nosotros. Si te retiras y te apartas y olvidas, serás castigado con no entrar en mi reposo. Pero yo te ofrezco algo mejor. Yo estoy allí para animarte. Luchas con tentaciones, dudas del poder de Dios, te enfrentas a situaciones que en muchos momentos te llevan a desconfiar de lo que Dios hará. Piensas que hay muchos pecados con los que te has enfrentado y que al final el resultado será el mismo. ¿Perderás? Cristo te dice: yo estoy aquí, te entiendo en esto. Yo también fui tentado, pero soy tu más grande bendición. Escúchame y obedéceme. Vamos ahora a la segunda demanda. Ya vimos la primera: mantener nuestra profesión. La segunda ordenanza o directriz está entonces al finalizar este texto que estamos nosotros estudiando. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y también yo sé que muchas personas al leer este texto piensan que aquí lo que se está planteando es un consejo, o piensan que lo que aquí se está planteando son palabras de positivismo y de ánimo. Suena como si fuera una invitación, pero escuche cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, acerquémonos. No es una invitación, es una orden. Por tanto, acerquémonos. Es como cuando una persona, miembro de una iglesia, está allí frente a la opción de si tomar la cena del Señor o no, y analiza, piensa y dice si es apto para tomar la cena, y vienen a su mente pensamientos que le llevan a pensar o a concluir que no debe tomarla porque hay cosas pendientes, y la conclusión de esa persona es: no la tomo, prefiero no tomarla para no pecar. Pero resulta que la escritura te hace más responsable por no tomarla y seguir dándole tiempo o seguirle dándole espacio al pecado. Lo que el Señor te dice es: aquí estoy y te estoy dando una orden. Por tanto, acércate. No tienes opción. Ahora, no pienses que eso es malo para ti. El Señor te está colocando una directriz, una orden, una demanda que es mala para ti. Al contrario, es algo que bendecirá enormemente tu vida, como Cristo es la mayor bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque Él dice que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos a un lugar maravilloso, que no lo encontramos en ningún otro lugar. Hace poco hablaba de un crucero en el Mediterráneo. Ni eso ni cualquier otra cosa que pudiéramos decir es mejor o más hermoso que cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos al trono de su gracia. Al trono de su gracia, que es lo que entonces aparece en este versículo 16 finalizando. Pero
¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil acercarnos al trono de la gracia de Dios? Yo quiero invitarle que usted haga también otro ejercicio mental. Este lo hacen muchos. Espero que ustedes solamente lo hagan en este momento. Pero el ejercicio mental es este. Saca a Cristo de la ecuación. Saca a Cristo de la ecuación. Ahora, puede ser que algunos lo hagan intencionalmente y hay otros que lo hacen entre comillas sin intención. Pretenden vivir su vida sin Cristo y creen que solos, creyéndose esos superhéroes, pueden vivir mejor que sin Cristo. Haz entonces ese ejercicio. Y ahora pregúntate, habiendo sacado a Cristo de la ecuación de tu vida, ¿podrías acercarte al trono de la gracia? Suena fácil cuando Cristo está en la mitad y cuando Cristo aparece siendo parte de esa ecuación. Pero si sacamos a Cristo, ya no es fácil, ya no es igual, pero el mandato sigue siendo el mismo. El mandato es, por tanto, acerquémonos al trono de la gracia. Y cuando nosotros lo hacemos por medio de los méritos de Cristo, eso significa que Cristo es nuestra mayor bendición, nuestra más grande bendición. Nada se compara a esto. Y cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿saben qué obtenemos allí? ¿Qué recibimos? Dos cosas. Y quiero con esto entonces llegar a la conclusión de lo que le he argumentado en esta mañana. Cristo es tu más grande bendición si Él es todo esto para ti. Dice que entonces al acercarnos al trono de la gracia, lo que encontraremos allí es misericordia. Alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Saca a Cristo de la vida y pretende obtener estas cosas, recibir esto, que sobre tu vida se derrame gracia, perdón, se derrame misericordia y se obtenga gracia. ¿Es posible? ¿Es posible que eso llegue a tu vida hoy? No pienses que Cristo es una figura decorativa, que en algún momento lo podemos ver como ese superhéroe, pero que cuando ya crecemos y maduramos un poco más en la fe, ahora nosotros somos capaces de vivir la vida cristiana solos. No, el escritor de Hebreos nos dice, aún estando nosotros más maduros en el conocimiento del Señor y su palabra, ahora conocemos que hay un gran sumo sacerdote, uno mayor, y ese nos anima, nos alienta y nos toma de la mano para llevarnos a su trono de gracia, porque allí encontraremos lo que en ningún otro lugar encontraremos: misericordia y gracia. ¿Recuerdas lo que es la misericordia? Bien, permítame recordarle lo que es la misericordia. La misericordia es la compasión derramada sobre un miserable. Nuevamente, ¿qué es la misericordia? Es la compasión derramada sobre un miserable. Permítame, se lo digo de esta otra manera. Es aquella compasión que se da a quien no tiene nada que ofrecer. Eso es misericordia. Darle algo a alguien que ese que recibe no tiene cómo retribuirle y cómo darle a usted lo que le ha dado. Y por lo tanto esa persona es un miserable. Ustedes y yo, antes de conocer al Señor, si es que así ha sido para nuestras vidas, éramos miserables. Éramos miserables. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de esa lucha que continúa con el pecado, en un sentido él sigue diciendo que aún la misma vida del cristiano continúa así cuando se enfrenta a luchar contra el pecado mismo y contra las demandas del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25 en su primera parte dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo responde la pregunta y no deja la pregunta abierta para que cualquiera pueda responderla. Dice: gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Es Cristo entonces el que nos ha dado a nosotros, siendo miserables, algo que nosotros no podíamos devolverle, y era su amor, y era para nosotros su perdón, y era para nosotros su salvación. ¿Podemos nosotros darle esto a él? No. ¿Él lo necesita? No. Pero él, viéndonos miserables,
nos ha extendido su misericordia. Eso es lo que obtenemos cuando somos llevados por Él mismo al trono de la gracia. Pero ahora permíteme preguntarte esto también. ¿Recuerdas lo que es la gracia? Bien. Yo quiero pedirles que por favor nuevamente hoy usted se grabe lo que es la gracia. Porque siempre que pregunto sobre lo que es la gracia, escucho la misma respuesta, que no es que sea incorrecta, es correcta. La gracia es un regalo inmerecido. Eso está bien. Pero diciendo que la gracia es un regalo inmerecido es solo la mitad de la respuesta. Nos quedamos incompletos con la respuesta. Y cuando por Cristo nosotros somos llevados al trono de la gracia, recibimos la gracia completa y no la mitad de ella. ¿Qué es la gracia? La gracia es dar a alguien lo que no se merece. Es dar a alguien lo contrario a lo que merece. Sí, de acuerdo, la gracia es un regalo inmerecido, pero además de eso, es un regalo que es contrario a lo que se merece. Yo no solamente no merecía el amor de Dios, sino que contrario al amor de Dios, lo que merecía era su castigo, era su juicio, era que Él sobre mí cumpliera sus palabras, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él, actuando en gracia y siendo un Dios de gracia, me ha tratado contrario a lo que merezco. Y eso es ir más allá de la gracia. Es comprender completamente lo que hasta ahora entendemos. Filemón, capítulo 1, versículos 10 al 12. Si usted no sabe por qué la carta a Filemón está escrita en el Nuevo Testamento, es una hermosa ilustración. Es quizás la mejor ilustración de lo que es la gracia. Pero en este texto, Filemón, que era un hombre que había conocido a Pablo tiempo atrás, y le debía a él su conversión porque Pablo le había predicado y él había creído en Cristo y recibido gracia por causa de la predicación de Pablo. Ahora Filemón se encontraba en una situación con un siervo suyo que se llamaba Onésimo. Onésimo lo había robado y le había quitado cosas que eran de él. Y claramente, aunque Filemón era un hombre creyente, tenía en su corazón ese dolor por lo que Onésimo había hecho. Pero Onésimo, en sus vueltas de ir y venir, llegó por sus malas andanzas al mismo lugar donde estaba Pablo, en la cárcel. Y estando Onésimo en la cárcel, escuchó el mismo mensaje que Pablo le predicó a Filemón. Y Onésimo, por causa de ese mensaje, creyó, se arrepintió y fue una persona diferente. Cuando llegó el momento de que Onésimo saliera de la cárcel, lo que Pablo le dice a Onésimo es que él regrese a Filemón, pero lo envía con estas palabras. Onésimo lleva una carta en su mano que pronuncia estas palabras de Pablo para Filemón. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso no lo merecía Onésimo. Onésimo merecía que cuando llegara donde Filemón, Filemón le echara mano y lo devolviera a la cárcel para pagar lo que le había robado antes. Pero Pablo le dice, actúa con lo que tú y yo hemos recibido en el trono de la gracia. Actúa de una manera contraria a lo que merece. Ahora no lo trates entonces como aquel que te robó, sino trátalo como si fuera yo el que estuviese llegando a ti. Y dale a él el mejor trato, el mejor amor y el mejor cuidado. Eso es lo que propone Cristo cuando nos lleva o nos quiere llevar al trono de la gracia. Eso es lo que Cristo entonces se convierte para con nosotros cuando el texto habla de alcanzar misericordia y hallar gracia para los momentos de oportuno socorro, nuestros momentos de mayor necesidad. Por favor, en esta mañana, concluye en tu mente y en tu corazón: tu más grande bendición es Cristo. Tu más grande bendición es la persona de Cristo en tu vida. No hay nada más grande y no hay nada mejor que esto. Cristo es el que puede cambiar tu vida. Cristo es el que puede transformarla y Cristo es el que puede llevarte a experimentar lo que jamás en ningún otro lugar experimentarías.
No te dejes enredar y engañar por Satanás, creyendo que lo que tú logras, obtienes o recibes en este mundo, alguna de esas cosas o todas en conjunto pueden ser más que Cristo. Cristo es tu mayor bendición. Recíbele a Él, tómalo a Él, acude a Él, ve a Él, creyendo que Él es tu mayor bendición. Y tu vida será transformada. Y tu vida será entonces llevada en arrepentimiento y fe delante del que se convertirá en tu mayor bendición para la vida. Les invito a que oremos en esta mañana. Padre Celestial, nos gozamos y nos alegramos, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos dice, y no podemos negar eso, tú eres fuego consumidor. Pero también esa misma palabra nos habla de que tú eres un Dios de amor y que tú, conociendo nuestras luchas y sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir tus demandas, tú mismo nos tomas, nos levantas, nos animas. Si podríamos decirlo, nos cargas, nos llevas, nos afianzas, nos presentas delante de ti para que allí no nos perdamos la mayor de todas las bendiciones, recibir la misericordia y la gracia que están en ti y que son tú mismo. ¿Qué pasaría con nuestras vidas si te sacáramos de la ecuación? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si pretendiéramos seguirlas viviendo como muchos lo hacen, lejos de ti? El final es un final desastroso. El final es un final doloroso. Pero contigo, Señor, tenemos entonces la mayor de todas las bendiciones. Estaremos delante del trono de la gracia, recibiendo entonces la misericordia y la gracia misma y disfrutándonos y deleitándonos de una vida que, como el escritor de Hebreos nos lo plantea, es una vida siendo bendecida absoluta y plenamente por aquel que es el gran sumo sacerdote, aquel que superó a todos los demás, aquel que ha mostrado que ha ahora obtenido el gozo de estar sentado a la diestra del Padre, reinando y gozándose en su presencia. Te rogamos entonces que, comprendiendo esto, vayamos a ti, unos en arrepentimiento y fe, otros en una mayor confianza y esperanza, y en un mayor deseo y deleite de obedecerte y de vivir para ti, para tus propósitos, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, el Señor les bendiga. Amén. Qué hermoso podernos acercar al trono de la gracia.